¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es acerca de la historia de la economía a través de los tiempos. Vamos a analizar 5 etapas marcadas en el estudio del fenómeno económico del comportamiento humano. El primero es el primitivismo, a través de los años 4000 a.C. hasta la aparición de la escritura. Luego el esclavismo, que esto se desarrolla en la antigua desde la escritura hasta el siglo V. Luego el feudalismo como un fenómeno de estudio interesante desde el siglo XIX al siglo XV en la Edad Media. El colonialismo dentro de la economía moderna, desde la Edad Moderna del siglo XV al siglo XVIII, esto se da en el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, para terminar con el estudio del capitalismo y socialismo en el año 1789 hasta el día de hoy. Vamos a empezar entonces a través de estas dos primeras etapas del esclavismo y el primitivismo. Veamos la primera. ¿Cómo era el hombre en su primera etapa en su comportamiento económico? Se dedicaban a la recolección de los frutos de la naturaleza, a la caza y a la pesca. No existían clases sociales y la producción era solamente para el autoconsumo. No existía propiedad privada. En realidad, los medios de producción eran muy sencillos. Eran palos, piedras, y de ellos el hombre usaba armas y herramientas para procurar sus recursos. Obviamente que los amos gozaban de derechos y privilegios y empezaba a haber un sometimiento del hombre hacia otro hombre, dando lugar a este nuevo modelo económico que es el esclavismo. Nace el esclavismo en la Edad Antigua o es propio de este tiempo. El esclavismo se da, o la Edad Antigua, se da desde la escritura hasta el siglo V con la caída del Imperio Romano. ¿En qué se caracteriza el esclavismo? Justamente que el principal factor productivo era obviamente la tierra, pero por sobre todo era tener personas, pero personas en forma de esclavos. O sea, había una figura entre amo y esclavo en donde el sometimiento hacia el esclavo se daba por una lucha, y una lucha que era a muerte justamente. Entonces Hegel explica muy bien cómo se da este dilema entre el amo y el esclavo, en donde el amo también quiere que se lo reconozca como tal y que se lo desee como que es el amo y que tiene una figura de poder. El tema es que el esclavo en sí, que es reducido a nada, a una cosa, lo que hace es transformar la naturaleza, transformar digamos, los recursos naturales y hacer de estos recursos justamente a través del trabajo, embellece la naturaleza, le da forma, la idealiza y transforma la naturaleza en cultura. Entonces se transforma el esclavo como constructor de algo que es mucho más superador, diríamos, del amo, que es que se beneficia del trabajo del esclavo. Acá aparece luego el esclavo como el verdadero constructor de toda la transformación de la naturaleza. No obstante esto, siempre el esclavo es el que sufre, es el que está en una posición de sometimiento. Tenemos una dictadura de dos clases bien marcadas, que es la clase del amo versus la clase del esclavo. Entonces la riqueza de la tierra eran de los esclavistas y los esclavos podían trabajar, diríamos, sin paga, sin salario, con mucho sacrificio, más allá del tema de sol a sol. Habían muchas enfermedades, son los que pagaban justamente los impuestos. Realmente era una situación bastante sufrida por parte de la actividad económica. Había poca o nula actividad social. Y las principales actividades económicas eran la agricultura, la ganadería y el comercio. Bien, vamos a pasar en la Edad Media. Surge un estilo más avanzado en cuanto al fenómeno económico. Ya el hombre, justamente, no solamente con la tierra, empieza a fabricar y empieza diríamos, a mejorar con la tecnología los procesos para obtener
digamos, sus recursos, especialmente a través de la agricultura. Aparecen el reemplazo de las herramientas de madera por el hierro y algunas tecnologías como ser los molinos de agua, que permiten cambiar los métodos agrícolas. Pero en la Edad Media había un problema muy marcado, que es que los reyes tenían grandes extensiones de tierras que no podían proteger. Entonces sus pobladores recibían frecuentes, diríamos, invasiones y agresiones por parte de los bárbaros, cosa que produjo un cierto movimiento, diríamos, militar o económico y político también, producido por los señores que eran los feudos, que protegían justamente a las pequeñas poblaciones de este ataque de los malvivientes, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía el feudo? En una construcción netamente de poderío militar, ¿sí? Y a través de este feudo se organizaban toda la actividad frutihortícola. Lo único que tenían que hacer los pobladores que vivían alrededor del feudo era pagar un diezmo al señor feudal, y también en esta época se creó una segunda institución que era la iglesia. O sea que la iglesia se beneficiaba del feudo porque es más, lo dignificaba, le daba una relevancia como de autoridad hasta divina a los feudos. O sea, la autoridad divina era el rey, y del rey venían, diríamos, los señores nobles o feudales, y la iglesia avalaba, apoyaba este tipo de organización y estructura política económica, y con el fin de que tanto la gente diera su parte, su porcentaje de agrícola y de producción al feudo, y también su diezmo a la iglesia. O sea, estaba todo anclado el fenómeno, diríamos, económico. La situación económica acá es que no había traslado económico entre feudo y feudo, había una inexistencia en el comercio, en la circulación monetaria solamente era entre el mismo feudo, o sea, había una economía autárquica. Las ciudades que estaban alrededor de los feudos se llaman burgos. Justamente esta formación social da lugar después a la burguesía, que vamos a estudiar más adelante. Los siervos cultivaban suficientemente para mantenerse a sí mismos, pero debían pagar todos los diezmos a la iglesia. La riqueza la constituía la propiedad de la tierra, y habían, como dijimos, modernas técnicas de agricultura. Bien, una de las técnicas de agricultura era el sistema de siembra mediante anillos. Alrededor del feudo había el primer anillo, se cultivaban frutas y hortalizas, luego había un segundo anillo donde se cultivaban los cereales, y un tercer anillo que estaba formado por pastizales y montes, diríamos, donde se podían también plantar nuevamente las frutas y hortalizas, pero de los propios pobladores que no eran del feudo, ¿no? También servían estos pastizales, estos desmontes, para separar una propiedad de otra propiedad. Existe en esta época de la Edad Media todo un incremento de número de tierras, con una eliminación de los bosques europeos, y hay también un drenaje de las tierras a través justamente de los molinos de agua. Existen, diríamos, en los terrenos alejados, aldeas dispersas y casas campesinas. Era muy propio en el paisaje de la Edad Media encontrarse con este paisaje de castillos, alrededor de los castillos las plantaciones agrícolas con esta forma de anillos, y más disperso en la geografía estas aldeas dispersas campesinas. Hay un tema, diríamos, en la conformación tanto de la economía europea como china. Vemos que China fue mucho más moderna, más tecnológica, superior a Europa. Durante la dinastía Song se generó el uso fundamental de la papel moneda, y esto permitía en economía los intercambios entre bienes, y porque había justamente una unidad de cambio que era la moneda. Los feudos tenían cada feudo en sí una moneda, pero no existía entre el reino, diríamos, la moneda como concepto de medio de pago, de medio de cambio. También en China había muchos inventos que permitieron
crecer y aumentar su riqueza. Entre eso la pólvora, el papel moneda, el cañón, la brújula, la imprenta, fueron algunos, bueno, la imprenta no nació en China, pero fueron uno de los descubrimientos que permitió, diríamos, crecer la economía. Realmente la imprenta se le da a los comienzos, que es Gutenberg en Alemania, se le dan los comienzos como invento también a China. En Europa occidental el sistema económico romano evolucionó a una sociedad básicamente agrícola. La tierra se constituye la fuente primaria de riqueza y de poder. Un tema importante que sucedió en esta época de la Edad Media es que los salarios dependían de la cantidad de mano de obra disponible y empezó a existir un problema de valoración del salario porque había muchas enfermedades en esta época, especialmente por la peste negra, que diríamos diezmaba la vida de las personas. Entonces habían pocas personas y al haber pocas personas justamente había un problema con la necesidad de gente para producir los campos y para obtener estos recursos. Entonces, bueno, el aumento y los costos de lo que había que pagar era un poco más, digamos, ¿no? Por más que existía este sistema de tributos y de porcentajes al feudo, empezó una cierta actividad económica importante. Un tema interesante a analizar en la Edad Media consistía en la gran o en la marcada diferenciación social, partiendo desde el rey, en la cúspide, diríamos, de esta pirámide jerárquica, teníamos luego los altos cleros, cardenales, obispos, y por el lado de digamos, de la nobleza, la alta nobleza, caballeros, la nobleza de toga. Luego, por la parte de la iglesia, tenemos el clero medio, por abades, abadesas, miembros de cabildos, curas, parroquiales, y por el lado de la nobleza, la baja nobleza, los hidalgos. Y acá es el tema interesante, en esta etapa, es que tenemos los ricos y los comerciantes, banqueros y propietarios agrícolas, porque esta clase de comerciantes y ricos son los que luego van a provocar un cambio importante en esta edad media, ¿no? En esta edad feudal. Esta es una clase que de alguna manera con el futuro, al terminar la Edad Media, se va a rebelar contra, diríamos, la monarquía. Bueno, tenemos luego siguiendo bajando, digamos, en esta escala jerárquica, tenemos al clero o la baja nobleza para el lado de diríamos, no de la iglesia, y teníamos luego los niveles más modestos de artesanos, profesionales, labradores, hasta llegar a los pobres campesinos, jornaleros y trabajadores urbanos. O sea, tenemos una amplia, diríamos, clasificación de diferenciación social con muchas separaciones en cuanto a lugares de privilegio y a los lugares del pueblo, donde el que más trabajaba era justamente la clase de abajo, los campesinos, los jornaleros, los artesanos, los labradores, que tenían que pagar amplios impuestos, diríamos, al rey o a los señores feudales. Bueno, esto dio lugar a un quiebre, diríamos, de la situación, y va a dar lugar al nacimiento de un nuevo modelo económico formado por el colonialismo. ¿Qué sucede? En la Edad Media empezó ese cambio en la tecnología, llevó justamente a una superproducción en Europa entre los años 1500 y 1700. Esta superproducción hizo que la necesidad de buscar nuevos mercados para poder llevar esta producción excedente a otros países, a otros lugares, y da lugar a una nueva etapa, a una nueva época en la economía, que es el colonialismo. Este colonialismo es propio del siglo XV al siglo XVIII y tiene su impacto importante en el descubrimiento de América a través del Colón. Bueno, en un próximo video vamos a analizar esta etapa de la historia de la economía como fenómeno de estudio.